Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a hablar sobre tipos de entrevistas. Esta información que te voy a compartir acá es la información que tienen los reclutadores, los seleccionadores de personal, ¿sí? Las personas que reclutan y seleccionan. Y nada, personas de recursos humanos. Así que está bueno que vos tengas esta información, que es la que tienen ellos, y nada, son los diferentes tipos de entrevista que realizan para seleccionarte o no. Así que está bueno que vos tengas esta data, ¿sí? Vamos a arrancar. em, Bien, vamos por acá primero que nada. ¿Qué es una entrevista? ¿Sí? La entrevista es una herramienta de interacción bidireccional en la que un entrevistador formula preguntas que deben ser respondidas por un entrevistado con el fin de recopilar información esencial. Esa es la base de una entrevista. En el ámbito laboral, esta técnica permite profundizar en aspectos profesionales y académicos del candidato, facilitando el análisis de sus habilidades y una decisión informada sobre su ajuste a un cargo específico. ¿Sí? Esta información, si bien a veces es obvia, la tenés que entender, tenés que saber qué es una entrevista y para qué estás ahí, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de una entrevista? En la selección de personas, la entrevista busca comprender no solo las competencias y habilidades del candidato, sino también busca saber sobre su motivación, adaptabilidad y cómo se alinearía con la cultura organizacional. ¿Sí? Si vos podés tener las habilidades que quieras y pueden estar alineadas a lo que necesita la empresa, pero si tu motivación, la adaptabilidad no va con la cultura organizacional de las empresas, las políticas y costumbres, no te van a tomar. ¿Sí? Hay veces que vos decís, che, yo tengo todo, pero no me sale ningún laburo. Bueno, es porque tus intereses actualmente, tus costumbres y tu motivación no está alineada con lo de la empresa y su objetivo, ¿sí? Y su visión y su misión. Es muy importante eso, ¿sí? Algunos dicen, la misión, la visión de las empresas. No, es importante porque te toman en base a la misión y la visión, ¿sí? Esta interacción es esencial para identificar si el candidato no solo cumple con los requisitos técnicos del puesto, sino también si sería un buen fit para el equipo y la empresa. Esa es la importancia de la entrevista, ¿sí? Esa es la importancia de la entrevista. Así que quédate con esto y bueno, vamos a seguir. Tipos de entrevistas según su estructura. Es así como te van a entrevistar. Vamos con la primera. Entrevista no estructurada o libre. Te puede tocar una persona que reclute, seleccione personal, alguien de recursos humanos, y que tome esta metodología de entrevista. La entrevista no estructurada, también conocida como inestructurada o libre, carece de guión. ¿Sí? Su naturaleza espontánea e improvisada hace que a menudo los candidatos la perciban como una conversación sin un foco claro. ¿Sí? Vos lo vas a sentir así, pero en realidad la otra persona decidió entrevistarte de esa manera. Hay una estructura, nada más que vos lo sentís de esa manera. Como el entrevistador genera preguntas sobre la marcha, no cuenta con puntos de indagación predefinidos, por lo que es probable que investigue aspectos diferentes en cada candidato. No es siempre igual, a uno le pregunta una cosa, a otro le pregunta otra. Este tipo de entrevistas no es recomendable, ya que puede introducir sesgos en el proceso y comprometer la habilidad de los reclutadores para realizar comparaciones objetivas entre candidatos. Es decir, si le preguntamos una cosa a uno y una cosa a otro, después a la hora de comparar es como que es medio complejo, dado que no pueden cotejar la misma información para evaluar. Si eres parte de, bueno, ustedes no, pero esta información se las brindo, obviamente, para que ustedes tengan esta data. Si eres parte del equipo de recursos humanos, reflexiona sobre el impacto que puede tener este tipo de entrevista para tu proceso, ¿sí? Ojo con estas entrevistas. Características de una entrevista inestructurada: no tiene formato ni preguntas fijas, el mismo entrevistador suele preguntar puntos diferentes a los candidatos, no hay un procedimiento claro para evaluar las respuestas a los candidatos, suele evaluarse de forma global o general la entrevista de un candidato, ¿sí? Vos te vas a dar cuenta en qué tipo de entrevista estás, ahora ya conoces la primera, que es la inestructurada, ¿no? ¿Qué impacto tiene esta entrevista? Impide comparar de forma objetiva a los candidatos al no contar con la misma información de cada uno de ellos, dificulta analizar el ajuste con el puesto de trabajo, ya que las preguntas realizadas no se vinculan con los requerimientos del rol, y se pueden tomar decisiones de contratación poco objetivas al estar influenciadas por sesgos, ¿sí? Influidas por sesgos. Ahora,
vamos con el segundo tipo de entrevista que te puede tocar y puede ser una entrevista semi-estructurada. Este tipo de entrevistas toma aspectos tanto de la entrevista estructurada como la de no estructurada. Incorpora lineamientos generales, preguntas abiertas y la posibilidad de indagar en nuevos temas, lo que añade cierta improvisación al proceso, ¿sí? Por ello, este tipo de entrevista tampoco es recomendable. Además, se corre el riesgo de añadir sesgos a la evaluación de los candidatos. ¿Cómo sería una característica de una entrevista semiestructurada? Bueno, cuenta con lineamientos generales sobre lo que el entrevistador busca indagar en la entrevista. El entrevistador cuenta con un set de preguntas fijas para los candidatos, que esto sí es bueno, pero suele agregar otras de forma improvisada, ¿sí? Ahí es donde después no se puede hacer una comparación con exactitud. No hay un procedimiento claro para evaluar las respuestas de los candidatos sobre los puntos indagados de forma improvisada. ¿Cuál es el impacto de esta entrevista semiestructurada? Las decisiones de contratación pueden ser influidas por sesgos al generar preguntas que no necesariamente se relacionan con el puesto del trabajo. Disminuye la igualdad de oportunidad de los candidatos al realizar preguntas diferentes a cada uno de ellos. ¿Sí? Vamos ahora a lo que es una entrevista estructurada. ¿Sí? Venimos hablando de cómo, de entrevistas que quizás no son tan recomendables, pero que te va a pasar y las vas a tener. Vamos ahora con una estructurada. Sigue un guión predefinido y un conjunto de preguntas estandarizadas que se repite con todos los candidatos a una vacante. Hay un proceso, ¿sí? Está estandarizado esto. El objetivo es evaluar de forma sistemática las habilidades y competencias de cada uno de ellos, por lo que se les hacen las mismas preguntas y en el mismo orden, ¿sí? Esta entrevista es preferida por muchos reclutadores, ya que permite comparar de manera objetiva a los diferentes postulantes. O sea, mientras vos vas respondiendo, van tomando nota de lo que vas diciendo y luego comparan las respuestas, ¿sí? Esto gracias a que se acompaña de un sistema de puntuación diseñado para calificar y evaluar la respuesta del candidato en relación con el puesto. ¿Sí? Bien, esto vamos a saltearlo. ¿Cuáles son las ventajas de una entrevista estructurada? Bueno, al mantenerse dentro de un conjunto definido de preguntas, se reduce la posibilidad de que, de que sesgos influyan en la evaluación. ¿Sí? Em, Es decir, no hay nadie que venga y ponga sesgos en el medio y nada, y de ahí salga una contratación. No hay lugar a dudas o lo que sea. O sea, vos tenés, como configura acá, un conjunto definido de preguntas. Todos respondieron lo mismo. En realidad todos respondieron las mismas preguntas cada uno a su manera y con su caso particular, entonces ahí reducimos cualquier tipo de sesgo, ¿sí? Eso es muy importante. Desventaja de una entrevista estructurada, son más costosas e implican una mayor preparación por parte del reclutador, ¿sí? Necesitas indagar de manera más efectiva. Esto es más costoso, obviamente, estamos hablando no para ustedes, ¿sí? Pero está bueno que tengan esta información. Necesitas bueno, esto es algo que no es para ustedes tampoco, ¿sí? Así que vamos a seguir acá. Después que tenemos tipos de entrevistas según preguntas, ¿sí? ¿Cómo es esto? Estos enfoques pueden variar desde indagar sobre experiencias laborales pasadas, evaluar competencias específicas, hasta presentar al candidato a escenarios hipotéticos. Exploraremos los diferentes tipos de entrevistas según las preguntas que se formulan y cada uno puede ser útil en el proceso de selección. Esto seguramente que te ha pasado antes de que te han puesto en escenarios hipotéticos de, ok, ¿cómo resolverías o qué acción tomarías en este caso? ¿Qué harías en este caso? ¿Alguna vez te sucedió esto y cómo lo resolviste? ¿Sí? Te va a pasar. ¿Sí? Dentro de los tipos de entrevistas que vimos, estructurado o no estructurado, vas a tener diferentes tipos de preguntas y diferentes escenarios. ¿Cuáles son? Bueno, entrevista número 1 con preguntas clásicas. La entrevista clásica, también como entrevista tradicional, considera las preguntas más comunes y antiguas para entrevistar a los candidatos. Esto es lo más normal y todos pasamos por una entrevista así. Se caracteriza por un enfoque en obtener información general sobre el candidato, abordando aspectos como la experiencia laboral, educación, habilidades y motivaciones. ¿Sí?
Dicho lo anterior, gran parte de la entrevista se centra en profundizar lo que está en el currículum del candidato, ¿sí? Nada más ni nada menos. Sin embargo, también permite que el entrevistador explore las razones del candidato para postularse a la empresa y cómo se alinea con su cultura y valores. ¿Cuál es la ventaja de una entrevista clásica? Bueno, que al contar con preguntas ampliamente conocidas, los candidatos pueden prepararse de mejor manera. Seguramente que sabes responder cuál es tu fortaleza y cuál es tu debilidad, porque es una pregunta de una entrevista clásica, ¿sí? ¿Qué es lo que te motiva? Entonces, acá vos te preparas y nada, vas más tranquilo al espacio de entrevista. Además, dada su naturaleza amplia, puedes iniciar una entrevista con este tipo de preguntas para dar a conocer más sobre antecedentes del candidato. Eso no es para ustedes, pero así es como piensa alguien de recursos humanos. ¿Cuál es la desventaja de la entrevista clásica? Al no estar centrada en situaciones o ejemplos concretos, las preguntas pueden ser vagas o no reflejar completamente la capacidad del candidato. Así que acá, esto sí es para vos, te recomiendo expresarte, explayarte y si te preguntan algo, siempre aportar un poquito más, ¿sí? No irte por las ramas, pero trata de dar una respuesta completa que te puede diferenciar de los demás candidatos. Después tenemos entrevista por competencias. La entrevista por competencias es una técnica de selección que indaga sobre situaciones laborales específicas que ha realizado o experimentado un candidato en el pasado. Por lo tanto, tiene en cuenta tareas, acciones y resultados. Bajo este esquema, las preguntas suelen ser del tipo, describe una situación en la que hayas resuelto tal problemática, conflicto. Háblame sobre un momento en el que te enfrentaste a un compañero, un jefe, un caso logístico, etcétera. Relata una ocasión en la que debiste demostrar habilidad para resolver tal problema, ¿sí? Tal situación. El objetivo es indagar en las competencias y obtener respuestas completas. Para lograrlo se usa la metodología STAR para crear preguntas y evaluar. Preguntas de situación, tarea, acción y resultado. Situación, el contexto del problema que enfrentó, la tarea, la responsabilidad u objetivo específico a realizar, acción, las medidas concretas que se tomaron para abordar la tarea y el resultado, los resultados o consecuencias de esas acciones. Entonces, relata una ocasión en la que debiste demostrar habilidad para cerrar un cliente potencial difícil. Bueno, situación, cliente potencial difícil. Tarea, responsabilidad u objetivo específico a realizar, cerrar la venta con un proceso de seguimiento que se realizó a largo plazo. Acción, las medidas concretas que se tomaron para abordar la tarea, seguimiento constante, envío de cotizaciones y generación de confianza. Resultados o consecuencias de esas acciones, cierre de la venta con un cliente altamente potencial. Nada, ahí tenemos lo que es la metodología STAR. Así es un poco lo que quiere escuchar el otro de vos. Si vos te preguntan esto en la entrevista y la realidad es que no está clara la situación, ni la tarea, ni la acción, ni el resultado, estamos complejos. Entonces vos preparate para este tipo de preguntas que aparecen en estas entrevistas donde quieren entender sobre tu competencia, ¿sí? Entonces, seguimos. Esta metodología permite al entrevistador obtener no solo respuestas detalladas, sino también dentro de un contexto. Pues aseguran que el candidato describa lo que hizo, así como también el impacto y el valor de sus acciones, ¿sí? Ventaja de la entrevista por competencias. Se obtiene evidencia concreta de cómo el candidato ha manejado situaciones previas, lo que permite prever cómo podría actuar en futuros escenarios laborales similares, ¿sí? Desventaja de la entrevista por competencias. Este tipo de preguntas necesita ser bien planeada, identificando las competencias claves y diseñando preguntas que las evalúen, ¿sí? Bien, resolución de caso. Vamos a ver cómo sería en este caso. La entrevista con resolución de caso puede combinar elementos de la entrevista clásica,
preguntas sobre experiencia y formación del candidato, etcétera, con un componente práctico en el que se presenta un escenario, problema o desafío que el candidato debe resolver en tiempo real. ¿Sí? Los ejercicios deben ser pertinentes al sector o función para el que se te esté contratando. No obstante, más allá de la solución final propuesta por el candidato, el entrevistador evalúa el proceso de pensamiento, la lógica aplicada, habilidades para comunicar la idea, entre otros. Eh, Así que nada, acá es como que te tenés que poner a trabajar en resolver el caso en el momento, ¿sí? La ventaja de una entrevista de este tipo, bueno, permite ver al candidato en acción, o sea, te van a estar observando, ¿sí? Ofreciendo una representación más realista de cómo se comportaría en situaciones laborales similares. Desventaja de la entrevista con resolución de caso. Estas entrevistas necesitan ser muy bien planificadas y el entrevistador debe estar familiarizado con el caso y en cómo evaluarlo, obviamente, ¿no? Avanzamos con tipos de entrevistas según participantes. Como sabrás, no solo importa qué preguntamos, sino quiénes participan en el proceso de la entrevista. Así que vamos a ver algunos ejemplos. Entrevista individual. La entrevista individual es aquella en la que un único entrevistador se reúne con el candidato para evaluar su ajuste para el cargo. Se trata de la forma de entrevistar más tradicional y comúnmente utilizada y se lleva a cabo en un entorno uno a uno. ¿Sí? Después tenemos lo que, bueno, primero que nada, ventajas de este tipo de entrevistas uno a uno. Brinda un entorno más controlado y centrado en el candidato. No es que estamos dispersos porque es grupal, lo que puede hacer que se sienta más cómodo y abierto a compartir información. Ustedes, ¿sí? Seguro que te ha pasado de quizá, depende si sos medio introvertido o introvertida, estar en una entrevista grupal y capaz que hablar un poco de vos o lo que sea te da cosa. Después tenemos las desventajas de este tipo de entrevistas uno a uno. Bueno, la calidad y eficiencia de la entrevista dependen en gran medida de la habilidad, experiencia y preparación del entrevistador. Tenemos entrevista grupal. La entrevista grupal involucra a varios candidatos, en algunos casos hasta 10, que son evaluados al mismo tiempo. Con esta técnica se busca observar la dinámica de interacción, las habilidades de comunicación y el trabajo en equipo de los participantes. A menudo se les suele preguntar una serie de tareas o discusiones, ¿sí? Se les suele presentar en realidad. ¿Para qué? Para evaluar cómo interactúan y colaboran entre sí. Debido a su carácter grupal, generalmente hay varios analistas de selección midiendo el desempeño de los candidatos para que no se pase nada por alto, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de una entrevista grupal? Esta forma de entrevista también permite comparar directamente a los candidatos. Con ella se puede evaluar de forma simultánea a varios candidatos e incluso medir ciertas habilidades como trabajo en equipo, liderazgo, entre otros. Desventaja de la entrevista grupal. Las personas introvertidas no podrán mostrar su verdadero potencial. ¿Sí? Es eso. En un entorno grupal, competitivo, ¿no? Y además requiere contar con varios evaluadores para medir con precisión las capacidades de los entrevistados. Luego tenemos entrevista de panel. La entrevista de panel es un formato en el cual un candidato es entrevistado simultáneamente por un grupo de personas en vez de que sea solo por el analista o el cliente interno. El panel puede estar compuesto por 3 o hasta 5 entrevistadores con el fin de obtener distintas perspectivas sobre el postulante. La presencia de múltiples entrevistadores también facilita una evaluación más transversal, ya que se basa en las opiniones combinadas de diferentes miembros del equipo. Dos tipos de entrevistas de panel. Entre pares, interacción con futuros compañeros de trabajo. ¿Sí? Ventaja de la entrevista de entre pares. Bueno, los pares suelen tener una visión realista del trabajo, la cultura del equipo y pueden evaluar cómo se integraría el candidato en el ambiente laboral. Desventaja de esta entrevista de entre pares. Existe el riesgo de que las opiniones o simpatías influyan y en la evaluación si no se cuenta con un método estándar para evaluar al candidato. ¿Sí? Luego tenemos la entrevista 360 grados. Como verás, hay muchos tipos de entrevistas y si no las conoces, vas a llegar y vas a estar en pelotas, básicamente. Así que está bueno esta información que la tengas.
No es que vos vas y sí, la mayoría te dice sí, tengo una entrevista ahí, pero nunca hablamos de qué tipo de entrevista fue, cómo la respondiste, qué había, dos entrevistándote, más, era uno a uno, era grupal, fue de caso, no fue de caso, qué preguntas te hicieron, quisieron saber sobre tus competencias, te hicieron las preguntas estar, no, etcétera, ¿sí? Bien. Eh, También entendiendo sobre todo este tipo de entrevistas, vos podés hacer una autoevaluación de cómo actuaste, porque sos más consciente, ¿sí? La entrevista en 360 grados se hace a un solo candidato e incluye entrevistadores de distintas áreas de la empresa. El supervisor inmediato, líderes de otro equipo, colegas, entre otros. Todo depende del rol y la organización. Ventaja de este tipo de entrevistas: al analizar las habilidades del candidato desde múltiples ángulos, se adquiere una comprensión más completa de este en diversas situaciones y contextos laborales. ¿Cuál es la desventaja de la entrevista de 360 grados? Bueno, organizar entrevistas o recopilar comentarios de integrantes de distintos equipos puede ser logísticamente complejo y llevar más tiempo. ¿Sí? ¿Qué tipos de entrevistas sueles usar para conocer a tus candidatos? Bueno, esto no es para ustedes, pero espero que les haya servido toda esta información, que es para personas que están en recursos humanos, ¿sí? Pero ustedes pasan por este tipo de entrevistas y está bueno que sepan y sean conscientes en el momento en el que están en la entrevista qué tipo de entrevista te están tomando. Vos apenas llegás sabés si va a ser una entrevista grupal, no grupal, si va a ser uno a uno, estructurada o no estructurada. Entonces, si van a enfocarse en tu experiencia laboral o en tus competencias o ambas. Entonces está bueno estar preparado, ¿sí? Porque si estás preparado, obviamente tenés muchas más chances de quedar en una empresa y podés aplicar a las que quieras y hasta elegir con quién, porque en fin te vas a vender vos, ¿sí? Una persona que tiene este tipo de herramientas se vende mejor, porque si es una entrevista no estructurada y vos te adaptás a ella en el proceso, es probable que actúes y respondas mucho mejor que los otros candidatos, y ni hablar si, bueno, contás con la experiencia y con todo, ¿sí? Así que espero que les haya servido esto. Muchas gracias por ver y bueno, a seguir metiéndole. Muchas gracias. Los quiero. Chau, chau.